Iluminemos por la inclusión, por la empatía, por el respeto. Iluminemos mentes, corazones, personas, familias. Iluminemos por el autismo. Te damos la bienvenida a Iluminemos Podcast. La cuarta temporada de Iluminemos Podcast es presentada por Wingstop. Hola, soy Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo, y te doy la bienvenida a Iluminemos Podcast, un espacio en donde el protagonista no es el autismo, sino las experiencias y distintas visiones de nuestros invitados a partir de su propia experiencia con las neurodivergencias. El objetivo de Iluminemos por el Autismo es mejorar la calidad de vida de las personas autistas y sus familias. Conoce más sobre nosotros en www.iluminemos.org. Recuerda que las opiniones expresadas por nuestros invitados e invitadas en este espacio son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la postura de Iluminemos por el Autismo. Disfruta de este episodio de Iluminemos Podcast. Hola, soy Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo, y en este episodio platiqué con José Luis Cuesta, quien se define a sí mismo como un profesional del autismo y que lleva 35 años teniendo la suerte de trabajar en lo que le gusta. Si quieres consultar su currículum completo, puedes leerlo en las notas del episodio. Platicamos sobre su tesis doctoral e instrumentos para medir y evaluar la calidad de vida y el impacto que éste ha tenido en diferentes ámbitos y en varios países, sobre la importancia de entender el autismo para poder comprenderlo, que no está todo escrito en los libros y que aprendemos más de las personas autistas que nos enseñan diariamente y que después de tantos años tienen el protagonismo que merecen. También comentamos que debe de existir una generosidad en el conocimiento para poder compartir y aprender y el cambio que se ha dado en los especialistas al soltar que tienen la verdad absoluta. Además, también del abordaje de temas que años atrás no se atacaban o se dejaban pasar por alto por desconocimiento. Respecto a la inclusión educativa, nos compartió el panorama en España y que aún hay mucho por hacer, ya que empleamos demasiado tiempo en la retórica, pero no en la realidad concreta. Y hay que pensar en el derecho para que la persona pueda disfrutar en el lugar donde se sienta mejor, con las mejores oportunidades de desarrollo y de bienestar emocional. Y también hablamos sobre la importancia de la transición y preparación a la vida adulta se trabaje desde la infancia, enfocada en habilidades para su vida laboral y autónoma, así como brindar la orientación vocacional desde los primeros años de escuela. También el poder brindar un entorno laboral de lo más natural posible, con opciones de empleo protegido, así como el abanico de opciones laborales, de manera que todos puedan trabajar acorde a sus habilidades y que les permitan seguir aprendiendo y les motiven. Espero que este episodio sea tan enriquecedor para ti como lo fue para mí. José Luis, bienvenido a Iluminemos Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien y encantado de estar aquí, que ya sabes que admiro el proyecto que estáis realizando, así que nada, este espacio, feliz de poder compartirlo. Muchas gracias. Oye, José Luis, para comenzar, ¿quién es José Luis Cuesta? ¿Cómo te defines? Pues yo siempre digo que soy un profesional del autismo, porque a veces a uno le presentan y mencionan por las cosas que me ha dado tiempo a hacer, ¿no? En 35 años que yo me he vinculado a esta realidad. Y siempre digo también que estuve en el momento adecuado y en el lugar adecuado, ¿no? Llamé a la puerta de la Asociación Autismo Burgos, que es donde empezó mi actividad profesional, y a partir de ahí mi vinculación con el autismo ha sido una constante. ¿Y qué te motiva? ¿Qué te motiva a entrar y a tocar esa puerta en Autismo Burgos? Yo había estudiado pedagogía, en aquel momento era la especialidad pedagogía terapéutica para trabajar con personas con discapacidad. Hice mis prácticas en un colegio, en un aula con niños pequeños con discapacidad intelectual y me llamó la atención y me motivó, me apeteció trabajar. Y entonces desde entonces sí que soñaba trabajar en un aula igual a en la que yo estuve haciendo las prácticas. Luego también por el tema familiar me quedaba cerca esta realidad y tuve la suerte, como digo, de estar en el momento adecuado y casualmente en el año 1990 empecé a trabajar en un aula con 3 niños con autismo de 9 a 11 años. Entonces, algo que de repente pues el sueño se convierte en realidad y de ahí ya me atrapó. Nunca he querido alejarme del autismo, pero aunque hubiera querido, siempre el autismo ha estado como muy presente.
di un salto, ya comentaremos un poquito más adelante, de la atención directa a la universidad en el año 2010 y a partir de ahí podrían haber surgido también otros temas y otros proyectos, pero siempre el autismo parece como que se ha puesto en mi camino, así que nada, ahí seguimos. Y dicen que tiene algo el autismo que a los que nos descubre esta pasión no se nos va nunca, ¿no? Ahí es. Yo creo que una de las cosas que te mantiene motivado es que como nunca acabas de aprender y siempre hay nuevos retos, pues no te vas a casa con esa sensación de hastío, de aburrimiento que pueden dar otros trabajos donde parece que ya está todo escrito, ¿no? Aquí siempre estás dándole vueltas a la cabeza, nuevos proyectos, nuevas inquietudes. Cuando crees que lo tienes todo, surgen nuevas oportunidades. Yo tuve la suerte también de empezar a trabajar con niños, como te he comentado antes, y luego literalmente crecí con esos niños, ¿no? Esos niños hoy ya son adultos, superan los 50 años y tuve la oportunidad de transitar la adolescencia, de iniciar en un momento en que aquí en España tampoco había referencias en el tema de la formación y del trabajo de la inclusión laboral, iniciamos las primeras experiencias mirando allá donde había alguna iniciativa previa, utilizando el sentido común y bueno, pues eso mantuvo todavía ahí más la motivación, ¿no? Cuando ya hablas del futuro y todas las necesidades que se van planteando cuando empiezas en el día de mañana, apoyar para que puedan trabajar, apoyar para que puedan seguir aprendiendo, apoyar para que puedan cumplir los objetivos que cualquiera de nosotros tenemos en la vida, ¿no? Relacionados con la formación, con la vida independiente, con las relaciones sociales, con el ocio, pues ahí hay un campo que constantemente tienes que estar fomentando iniciativas nuevas. Totalmente, y es algo que yo empiezo a encontrar como común denominador con grandes profesionales, ¿no? Ujú. Que he entrevistado aquí en el podcast, algunos con los que tengo relación de amistad incluso, en donde sí te das cuenta de que entre más información tienes y más conoces, menos entiendes y menos conoces. ¿No te Así es. pasa ahí hoy en perspectiva en estos 35 años? Totalmente, totalmente. Además que claro, esto de tener ya cierta edad, pues te da la perspectiva de mirar como diferentes etapas, ¿no? Porque uno, cuando hablas de autismo, mucha gente dice, es que las cosas no cambian. Las cosas han cambiado, ¿verdad? Que los cambios grandes necesitan tiempo, ¿no? Podríamos hablar horas de lo que todavía tiene que cambiar, pero han cambiado muchas cosas. Y en ese trayecto de más de 3 décadas, pues yo creo que una de las cosas así más importantes en relación a lo que conocemos del autismo ha sido comprobar que todo no está en los libros, ¿no? Y que ha llegado un momento en que las propias personas con autismo han adquirido el protagonismo que tienen que tener, que tenían que haber tenido siempre y nos están enseñando, ¿no? Yo es de las cosas que más me han impactado y de las que más sigo aprendiendo. Comencé a trabajar con personas con autismo y discapacidad intelectual y luego sigo vinculado a este colectivo, pero cada vez voy teniendo más relación con personas con autismo sin discapacidad intelectual a nivel profesional y a nivel personal, ¿no? Con buenas Ujú. relaciones personales, con amistades que me han ido mostrando cosas que los libros no ponían y que los Ujú. profesionales no sabíamos por mucha especialización que uno diga que puede tener, ¿no? Totalmente. Y en este, digo, decíamos, ¿no? Esas 3 décadas o más de 3 décadas y como le llamo yo, el tiempo, ese gran revelador de la verdad que te permite tomar una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Responder mejor en vez de reaccionar y demás. Pero, ¿cuáles han sido de tus momentos más reveladores con el autismo como profesional? Mira, hay un momento que siempre recuerdo, que es cuando yo estuve 20 años vinculado a Autismo Burgos, o sea, en temas de atención directa y gestión y coordinación de servicios de apoyo, al principio con niños y luego con adolescentes y adultos. Y uno de los momentos que más marcó mi trayectoria profesional, pero también personal, porque yo la trayectoria personal no la desligo de la profesional, es una vivencia que tuve hoy ya es un adulto con autismo que desafortunadamente perdió a sus padres de manera muy rápida y además muy imprevista, en un momento en que no los tenía que haber perdido. Era muy joven y muy jóvenes sus padres, ¿no? Y entonces ahí como profesional de repente me descargaron la responsabilidad porque hasta ese momento yo era un profesional que más o menos tenía el rol de trabajar, de enseñar, de apoyar a esta persona
durante las horas que estaba en el centro, en horario de día, y de repente cuando ya sus padres no estaban, sobre la organización, en este caso sobre Autismo Burgos, recayó la responsabilidad de cubrir esa laguna que los padres ya no podían cubrir, ¿no? Estoy hablando de quién aportaba la seguridad, esas cosas que te hacen felices, esas cosas que son importantes más allá de aprender, ¿no? Entonces ahí, como profesional, entendí que teníamos que cambiar el rol y la mirada, sobre todo cuando hablamos de futuro, ¿no? Y dejar de ser exclusivamente profesionales muy centrados en desarrollar habilidades o competencias o aprendizajes a pasar a ser profesionales con una mirada muy amplia, que la universidad no te forma para ello, y hablar también en términos de satisfacción, de felicidad y de poder asegurar que las personas, independientemente de su edad, puedan tener una vida que, si lo comunican, sería una vida que merece la pena ser vivida, ¿no? Entonces, trabajar temas relacionados con la calidad de vida, con el bienestar y con la satisfacción. Y eso me generó muchísima responsabilidad y cambió mucho mi mirada como profesional. Ese fue uno de los momentos, siempre yo creo que lo recuerdo como un momento clave. Wow. Y mencionabas también, y digo, y ahorita vamos a regresar al tema de la práctica o de esto, de todo lo que nos enseña en las universidades cuando hablamos de neurodesarrollo en general, ¿no? Y de Pues, discapacidad y de condiciones de vida. Pero mencionabas que empiezas a trabajar con niños autistas y con discapacidad intelectual y luego empiezas a tener más relación, digamos, con autistas con menos necesidades de apoyo, ¿no? Como les sí, decimos ahora. ¿Cómo fue ese cambio en tu percepción? Porque es totalmente distinto, ¿no? Digo, yo lo vivo y es que no es lo mismo, no tiene nada que ver cómo te relacionas con un autismo que tiene o con un autista que tiene bajas necesidades de apoyo con alguien que tiene altas necesidades de apoyo o que tiene una discapacidad intelectual. sí, sí, cierto. Mira, yo siempre pongo la similitud. Si a mí me preguntan cómo veo el autismo después de tantos años, yo siempre digo, imaginémonos que somos pájaros y que volamos un archipiélago, ¿no? Y vuelas sobre un archipiélago con islas, todo el mundo tenemos la capacidad de representar mentalmente lo que es un archipiélago y todo el mundo seguramente compartimos en que hay islas parecidas pero diferentes, ¿no? Islas que tienen mucho en común, pero también tienen muchas diferencias. Y eso es lo que yo percibo del autismo. Subgrupos de personas con características diferentes, pero con características muy parecidas, ¿no? Dices, ¿qué puede tener en común una persona con autismo, un científico, un profesional muy destacado en su campo, a una persona con autismo que no es verbal, que tiene discapacidad intelectual, que tiene aparentemente muchas dificultades para relacionarse con los demás? Dice, las manifestaciones son muy diferentes, pero la esencia, lo que hay debajo, es parecido, ¿no? Entonces, también siempre digo, hay que saber mirar al autismo desde dentro, por eso siempre huyo de definiciones que son como muy teóricas, porque si queremos saber de autismo con buscar un enlace o leer un libro, es muy fácil porque todos nos dicen lo mismo, la misma definición, con palabras un poco difíciles de comprender, sobre todo para las personas que no están muy cercanas a este mundo, ¿no? Entonces, yo lo que creo que es importante del autismo es entender el autismo para poder comprender lo que vemos. Y a eso me ayudaron las personas con autismo con menos necesidades de apoyo, que tuve la oportunidad de empezar a conocer en mayor número, no más en profundidad, sino en mayor número, justo cuando di el paso a la universidad en el año 2010, ¿no? Con el contacto de alumnado con autismo que está incluido en la universidad, o con el contacto de personas con autismo que han participado en diferentes proyectos que desarrollamos desde, bueno, en colaboración con la asociación, pero también desde la universidad. Y a través de los viajes, bueno, pues tengo mucho contacto con profesionales que son muy punteros en sus campos de trabajo, que tienen autismo, personas con autismo que han creado sus familias, y eso me generó también un cambio de mirada. Pero me insistió mucho también en la certeza de que realmente la base es lo mismo, pero las expresiones o las manifestaciones son muy, muy diferentes. No, y creo también mucho que, digo, lo he platicado mucho con Eduardo de Astenopala, por ejemplo, también. Alguna vez creo que lo comenté contigo el día que tuve el gusto de conocerte
Hablamos muy poco de la personalidad y la personalidad en muchos casos está determinada en un alto porcentaje por el contexto en donde vives, en donde Sí, naces, en donde te desarrollas, ¿no? Y creo que se habla muy poco de la personalidad de la persona autista o del adulto autista o del joven autista como tal, ¿no? Y creo que son temas que merece la pena, pues, evaluar mucho más allá de las características del autismo y la manifestación en la persona, ¿no? Sino ver a la persona. sí, sí, sí. Ese también es uno de los cambios grandes que en estas décadas hemos percibido, ¿no? Porque antes la etiqueta de autismo era una etiqueta que parecía que acompañaba de manera inamovible a la persona durante toda su vida y condicionaba por las áreas de desarrollo vinculadas al autismo, pero parece que los programas tenían que ser muy encorsetados, ¿no? Poco personalizados. Y ahora el cambio es que se habla de persona, pero no solamente porque estéticamente quede mejor o parezca más respetuoso, sino porque la persona, la palabra persona, persona con o el nombre de la persona antes de la etiqueta de autista es fundamental. Lo que tú dices, el contexto, la familia, los intereses, las expectativas, algo que antes no centraba nuestra atención como profesionales. A lo mejor soy un poco radical, ¿no? Pero Sí, eso, sí. afortunadamente, al menos la concepción está cambiando. También nos queda mucho todavía por hacer en ese sentido, pero al menos el discurso y la mirada va hacia eso, a centrarnos mucho más en persona con nombre y apellido, circunstancias, familia, como protagonistas, ¿no? De toda la planificación de apoyos, de su historia. Siempre se ha hablado de la familia, siempre se ha hablado de la persona con autismo, pero yo creo que el protagonismo que ahora van adquiriendo las familias y las personas con autismo no lo han tenido hasta hace relativamente poco tiempo. Totalmente. ¿Y a qué crees que se debe eso en esta evolución de que ahora el activismo se ha vuelto más en primera persona? Porque por un lado, el activismo siempre ha existido, ¿no? Pero ahora tienen mucho más voz y mucho más participación los adultos autistas en primera persona, cosa que, vamos, debió de pasar, creo, hace mucho más tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué nos tardamos tanto como comunidad, como colectivo, o por qué se tardaron tanto ellos? ¿Cuál es tu perspectiva de eso? Con la experiencia que tienes de estos 35 años, me atrevo a preguntarte eso, ¿no? Yo creo que hay dos razones, fundamentalmente. Mientras hablabas, me surgían como dos argumentos. Uno es que yo creo que vamos en buen camino en cuanto a los apoyos y lo que se sabe del autismo. Una certeza es que no lo sabemos todo, eso vaya por delante, ¿no? Pero en cuanto a la intervención y los apoyos, cada vez los centramos más en lo que las personas con autismo requieren. Y un ejemplo de que vamos en buen camino es que cada vez hay más personas con autismo empoderadas y con capacidades suficientes como para poder reconocerse, comunicar, compartir, entender el sentido de las relaciones sociales, entender mucho la complejidad del mundo y ser más partícipes activos, ¿no? Entonces, eso puede ser una razón en parte. Y la otra es que los profesionales creo que vamos siendo más humildes en el sentido de que durante muchos años pensábamos, yo soy profesional, y es una crítica también a la trayectoria que podamos haber tenido en mayor o menor medida, pero hemos estado muy condicionados por el título que teníamos o por tener una carrera universitaria o por haber hecho cursos sobre autismo y pensábamos que sabíamos mucho sobre autismo o todo sobre autismo, ¿no? Y éramos los que marcábamos las pautas, los que dictábamos a las familias. En muchos países se habla de pacientes y realmente la palabra paciente ahí la utilizaría en sentido literal, ¿no? Era como algo unilateral, tanto hacia la persona con autismo como hacia las familias. Y poco a poco ese rol profesional que antes he mencionado que ha cambiado por muchas razones, no solamente un rol profesional de apoyar, sino de ver la vida en su conjunto, de contemplar otras cosas más allá de los aprendizajes, también ha incorporado la faceta de dar mayor protagonismo y de ceder un espacio que tenían que haber tenido hace mucho más tiempo, ¿no? Entonces, yo las iniciativas que hay de reivindicación directa por parte de las personas con autismo, vivo en un contexto en el que las familias han tenido mucho protagonismo en España y están muy empoderadas desde hace mucho tiempo, ejerciendo un papel activo y muy importante. De hecho, en España la atención a las personas con autismo especializada lo es gracias a que, o existe gracias al movimiento de familias, pero el movimiento de representación de las personas con autismo es algo relativamente reciente, no estábamos muy habituados.
Totalmente, 100%. Y fíjate qué interesante, porque lo mismo platiqué con el doctor Carlos Marcín, que lo entrevisté aquí en el podcast, también con Eduardo Díaz Tenopala, en donde qué difícil perspectiva para una generación de profesionales de hace 35, 40 años, en donde se deshumanizaba de alguna manera la atención, ¿no? Por quizá una falta de humildad o quizá por un exceso de ego, un exceso de algo. Y creo que de tiempo para acá yo sí he visto cómo esa evolución de los mismos profesionales cada vez entienden más que ante conceptos en permanente evolución, no queda de otra más que asumir un rol de aprendiz constante, de aprendizaje constante, ¿no? Y eso me llama la atención porque mi cabeza empieza a encontrar patrones, ¿no? De pláticas y de entrevistas. Y me gusta mucho lo que mencionas porque creo que es el principio básico, pues, de poder ser mejores, ¿no? O sea, si crees que lo sabes todo, pues ya no vas a aprender nada, ¿no? El ser humano nunca va a aprender algo que cree que ya sabe. Cuando hablamos de autismo, compartir vivencias y acompañarnos es prioridad. Sé parte del grupo de apoyo para padres, madres, cuidadoras y cuidadores. Nos reunimos vía Zoom una vez al mes. Regístrate en iluminemos.org y comienza a formar redes de apoyo. Ahora, eso es de la parte profesional, pero también los conceptos han ido evolucionando, las definiciones, las clasificaciones y demás, ¿no? ¿Cómo ves tú el pasado, el presente y el futuro en cuanto a las clasificaciones diagnósticas? Yo creo, uno de los cambios principales, creo, el de lo que estabas comentando, yo creo que es una evolución lógica, ¿no? La que hemos tenido los profesionales y la que ha tenido, en relación con lo que comentas ahora, la evolución o la concepción del autismo, ¿no? Todo tiene una serie de fases y aquellas fases tuvieron que pasar para estar en la que estamos ahora. Yo creo que la evolución más importante es la de no centrarnos tanto en la categoría diagnóstica o en las palabras que definen la condición, el autismo, porque las palabras yo creo que nunca van a reflejar lo que queremos decir y no van a ser términos tan positivos como nos gustaría utilizar al referirnos al autismo. Vaya por delante que yo no soy partidario de romantizar el autismo, ¿no? Podríamos también estar hablando horas de los retos a los que se enfrentan las personas con autismo, las dificultades que tienen para vivir en este mundo que no está preparado para las personas con autismo todavía, pero yo creo que es importante hablar del autismo en positivo también, en términos de que sí se puede, en términos de capacidades, ¿no? Entonces, las palabras y los conceptos yo creo que siguen todavía patologizando mucho el autismo y consolidando en un entorno donde todavía hay muchos mitos y muchas ideas y prejuicios relacionados con esta condición. Veremos cambios de terminología, seguiremos viendo cambios en las clasificaciones seguramente, pero al menos vamos a por un modelo mucho más centrado en la persona, donde el diagnóstico no es lo que determina su pronóstico de desarrollo, sino que el objetivo y el trabajo sobre todo está fundamentado en el entorno, en la participación. Totalmente de acuerdo. Y dijiste algo que también me llama mucho la atención y porque me gusta mucho abordar ese tema, ¿no? Pero cuando hablamos de la visibilidad, de visibilizar, de crear conciencia, de sensibilizar, pues a la sociedad en general, ¿no? Que yo digo, hablábamos de repente de que la sociedad es muy ignorante y de repente iba a haber nadie tiene la obligación de saber nada, ¿no? Es un Claro. tema de si estás abierto o no, si quieres información o no, pero es muy difícil a veces porque no importa lo que digas, siempre va a haber quien desde su perspectiva lo estás patologizando, va a haber quien desde su perspectiva lo estás romantizando, ¿no? Sí. O lo estás infantilizando, o sea, y se vuelve muy difícil, porque, o sea, si dices A, patologizas, si dices B, romantizas, si dices C, infantilizas, si dices D, dices, caray, o sea, hasta el punto de que dices, bueno, pues ya mejor ya no voy a hablar yo del tema, que vaya alguien más, ¿no? O sea, qué difícil es mantener esa objetividad y esas narrativas que realmente contribuyan para un cambio positivo, ¿no? O sea, y yo admirando tu trabajo y lo que veo y lo que ha hecho Autismo Burgos y demás, y lo que han hecho como comunidad, que ahorita entramos en ello, pero
qué difícil es provocar ese cambio social, entre comillas, ¿no? O perseguir su utopía desde las narrativas. Sí, yo creo que antes de comenzar esta charla comentábamos la necesidad de dedicar esfuerzos, ¿no? Como que lo que hacéis desde Iluminemos, para sensibilizar, ¿no? A veces las realidades se centran en resolver situaciones muy concretas, en prestar apoyos directos a las personas y nos olvidamos que indirectamente el sensibilizar va a abrir camino y va a generar muchas más puertas abiertas. Pero tampoco el sensibilizar puede ir aislado a lo que es la realidad o la prestación de apoyos. Entonces yo siempre también hablo de que es necesario mostrar evidencias, ¿no? Que el discurso no se convierta solamente en una narrativa, como tú dices, sino mostrar evidencias que lo que decimos y lo que pregonamos realmente es real, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la inclusión, hablamos de las oportunidades y de las posibilidades que las personas con autismo tienen para acceder al empleo, de las oportunidades que pueden facilitar el que puedan acceder, los que puedan acceder, que no es la única ni la mejor alternativa, por ejemplo, a la universidad. Eso es real, es un discurso, puede ser teoría, pero acompañado de evidencias, ¿no? De experiencias que están haciendo eso posible, ¿no? Experiencias que están haciendo posible que las personas trabajen. Entonces, hay a veces que las personas tienen que verlo, no solamente escucharlo para romper esos prejuicios. Claro, es que hablamos de autismo, que yo creo que no hay otra realidad donde haya más variabilidad todavía de formas de entenderlo y de abordarlo. Yo no conozco otra realidad donde haya más confusión todavía, incluso en lugares donde haya fundaciones como la vuestra o como la de otra ciudad que emplee tanto esfuerzo en sensibilizar, todavía quedan muchas barreras mentales, ¿no? por saltar. Entonces es mostrar realidades. En México tenéis experiencias con niños, con adolescentes, con adultos, con universidades, con entornos laborales, donde poder mostrar que sí es posible, ¿no? Porque a veces, como no lo conocemos, pues ni nos entra en nuestra cabeza que puede darse. Totalmente de acuerdo, y ha sido algo interesante, ¿no? Iluminemos cumple 10 años este año, y al principio, pues todo eran teorías, entre comillas, ¿no? O sea, eran creencias de que decíamos, oye, a ver, creemos que sí, no teníamos el conocimiento para saber que sí, pero el tiempo nos está dando la razón en mucho de esto, ¿no? En mucho de esto que comentas. Ahora, cuando hablamos de entornos y espacios inclusivos como tal, ¿no? Para personas autistas, ¿qué es lo más importante que debemos tener en cuenta? Cuando hablamos siempre de inclusión y cuando hablamos de accesibilidad, nadie cuestiona cómo podemos hacer un entorno accesible para una persona con discapacidad física o con discapacidad sensorial, ¿no? Eso es algo como que tenemos ya integrado, no sé, a nivel arquitectónico, en cualquier contexto de la vida. Lo que pasa es que del autismo muchas veces nos referimos como una discapacidad invisible, ¿no? Por muchas razones. Antes era invisible porque había pocas personas con autismo, esa realidad ya se ha transformado totalmente. Y es invisible también, en parte, porque el autismo no se ve. Vemos a una persona con autismo y nada te pone en situación para pensar qué puede necesitar esa persona, ¿no? Hablamos de adaptaciones o de accesibilidad cognitiva o comunicativa a la que no estamos muy habituados. Entonces, los espacios, los contextos, cualquier contexto de la vida puede tener un montón de adaptaciones, de espacios, de tiempos, de actividades, adaptaciones de tipos sensoriales que no tienen por qué ir ligadas a recursos económicos, simplemente el conocimiento. Lo que has dicho antes me parece interesante. Hay a veces que las personas no apoyan o no abren puertas por desconocimiento, no porque quieran, no porque no quieran, simplemente porque no conocen esa realidad y cuando no conoces parece que te retraes y prefieres trabajar o apoyar los entornos o las realidades más conocidas. Entonces, las adaptaciones no tienen tanta relación con recursos económicos, sino con querer, con motivarse, ¿no? En un entorno educativo, adaptaciones de tipo académico, pues desde los sistemas de evaluación, desde cómo te diriges a la persona con autismo en el aula, cómo estructuras el entorno, la ubicación de la persona con autismo en el aula, cómo configuras los grupos de trabajo, cómo puedes incluir apoyos visuales para anticipar tareas que tienen que hacer, para ayudarles a planificar. Son cosas que además yo me pongo en el lugar de un alumno y me vendrían muy bien
el entorno sería también más amigable conmigo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista cognitivo, yo creo que las adaptaciones de las que hablamos ayudarían a muchas más personas, no solamente a las personas con autismo. Afortunadamente ya hay experiencias y hay referencias de cómo adaptar entornos, no solamente el entorno educativo, el entorno de salud, por ejemplo, que es fundamental, el entorno de la universidad, entornos laborales, aeropuertos, o sea, hay muchas iniciativas ya donde poder copiar ideas para decir cómo puedo favorecer la accesibilidad. Totalmente, y algo que hemos hecho nosotros mucho, ¿no? En la parte recreativa, el abrir espacios en donde se puedan proporcionar o realizar estos ajustes razonables, ¿no? Y brindar en la medida de lo posible ciertas herramientas de accesibilidad cognitiva para que la experiencia de las personas sea mejor, ¿no? Pero luego minimizamos mucho también el decir, bueno, voy, sensibilizo y ya está, con eso. Y no, o sea, hay que tomar mucho en consideración. Nosotros, hemos aprendido muchísimo en el camino, habiendo hecho, no sé, más de 340, 350 actividades relajadas entre que si las funciones, El Rey León, la obra de teatro Aladdin, las funciones con Cinépolis, ahora en diciembre el Santa Claus, y nos damos cuenta de que para realmente servir a nuestra comunidad no podemos generalizar tampoco. Tenemos que, ¿cómo te explico? A ver, tratando de generalizar, tenemos que particularizar la accesibilidad Sí, en lo sí, sí, cognitivo y en lo sensorial para que la sí, experiencia sea sí, sí. positiva, ¿no? Eso ha sido muy interesante también el aprendizaje que se ha creado por ahí y que si bien, como dices, yo creo que en esa parte está todo escrito. No, Ujú. nadie vamos a inventar lo negro. Sí, Cuando sí, sí. somos capaces de identificar las mejores prácticas que se tienen en algunos municipios en España, ¿no? En Estados Unidos con este tipo de actividades, que nosotros hemos ido como que extrapolando y tomando lo que se puede hacer en México y a veces no es tan difícil, ¿no? No, 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 es una cuestión de actitud y de estar motivado. A mí, por ejemplo, como profesional, no puedo dejar de entender que el asumir un reto, por ejemplo, de adaptar un contexto, de adaptarte a una nueva circunstancia dentro del aula o de tu entorno laboral, no pueda ser algo que te mueve, que te anime, ¿no? Porque el estar trabajando siempre de la misma manera y no tener ningún desafío, pues eso no me imagino yo que pudiera estar yo con la misma motivación como la que tengo. Yo creo que hay que generar cambios en el contexto. Está todo escrito y si no está todo escrito, tenemos una red de contactos y de conocimientos a nivel internacional como para poder llamar a una organización, un profesional, una familia que está haciendo una buena práctica y que te la va a permitir replicar en tu contexto, pero es ir generando luego como cambios en contextos concretos, ¿no? En el hospital de tu localidad, en la peluquería, en el parque, en el cine. Bueno, esto es como la grano de arena, grano de arena, grano de arena, que te da la sensación de que no haces mucho, pero con el tiempo dices, bueno, pues es que he rellenado yo un buen espacio de cambios favorables para las personas con autismo. Totalmente. Y dijiste algo que para mí ha sido clave, ¿no? Y que debería de ser más clave todavía, la generosidad en el conocimiento y poderlo compartir, ¿no? Esas Sí, mejores prácticas que creo que difícilmente promovemos unos foros de identificar esas mejores prácticas en todo, o sea, en todo lo relacionado con la inclusión, accesibilidad, sí, sí, sí. servicios, etcétera, ¿no? Y creo que son conversaciones que debemos de empezar a tener y a impulsar. Ujú. Sí, además lo complicado no es copiar, sino luego es saber replicar el conocimiento en tu contexto. Yo siempre he dicho que el conocimiento se desfasa, ¿no? También ha habido una época, no es una crítica, o determinadas personas, ya no solamente hablo de profesionales que, bueno, la tendencia a acaparar el conocimiento parece que te da seguridad, ¿no? Y te da como poder y te da estatus, pero ese conocimiento cambia y el conocimiento está en evolución. Para mí lo complicado es cómo la parte teórica o el conocimiento que tú tienes o lo que puedas copiar de otro sitio, copiar en el mejor sentido de la palabra, lo Mm. transfieres tú a tu realidad, lo adaptas a la persona con nombre y apellido, no al autista, sino, como decías antes, a esa persona en concreto, con su realidad, con su círculo, con su contexto. Eso es lo complicado, ¿no? Totalmente. Tiene que ser una máxima de las organizaciones y de los profesionales. Cada vez hay más cultura, yo creo, de compartir y de generar redes, o al menos yo lo voy percibiendo a nivel formal e informal, ¿no? Hay organizaciones ya, por ejemplo, de profesionales que nacen con la vocación de compartir conocimiento. Aquí en España tenemos una asociación de profesionales del autismo que Que fuiste realmente presidente.
Fui presidente, sí, durante unos años. Pero es una asociación que digo, no sé cómo existe una organización donde casi 1000 profesionales sustentan una estructura que va generando conocimiento y comparte conocimiento más allá de esta organización, sino que con cualquier profesional, familia o persona con autismo que lo demande. A nivel más formal, como organización, pero a nivel informal, lo mismo. Yo ahora mismo me siento con la seguridad de poder contactar con muchas personas de muchos países o incluso lo hemos hecho nosotros también a nivel particular, ¿no? Esta persona va a ir a España, esta persona va a ir a México, necesito un recurso y enseguida automáticamente tienes información y tiene que ser así. Ese es el camino. Ese es el camino. Totalmente. Y si algo, por lo menos he tratado yo, ¿no? Para tener la mayor amplitud y la mayor profundidad, digamos, en el tema, es justamente ver lo que creo yo que alguien más está haciendo bien, ¿no? Para poder intentar replicar, ¿no? Y he encontrado cosas maravillosas de organizaciones como la National Autism Society en Inglaterra, ¿no? De la polemiquísima y hasta cierto punto odiadísima Autism Speaks, incluso en Sí, Estados sí, Unidos, en materia de incidencia pública, que yo he tenido muchas reuniones con ellos, en específico en temas de concientización y en temas sí, de sí, incidencia pública, en Argentina, cosas a lo mejor o conceptos más allá, ¿no? La nueva legislación chilena que me pareció muy atinada, sí, sí, aunque, pues, ¿de qué sirve una ley si no le ponen dinero, claro, sí, sí, sí. presupuesto, ¿no? Cómo están agrupados en España, que están confederados prácticamente todas las organizaciones, y creo que eso a mí me ha tomado, como que he intentado agarrar como que lo que creo, considero yo que puedo tomar como una mejor práctica y tratar de implementarlo en México, ¿no? Pero creo que son foros y conversaciones que deberíamos de estar teniendo a gran nivel, porque seas ahorita tú de la asociación de profesionales, ¿no? Y cómo, desde esta asociación de profesionales, ¿cómo has visto el impacto que se ha generado en ese compartir ese conocimiento? Pues mira, esta asociación nació en el año 83, también en un momento en el que había mucha confusión cuando se hablaba de autismo, mucho desconocimiento, muchas prácticas muy cuestionables, muchas líneas de interpretación y de intervención muy dispares. Estamos hablando de hace más de 40 años, ¿no? Donde estaba empezando el movimiento asociativo en España y la realidad era como muy fragmentada y con la seña de identidad de que no sabíamos hacia dónde ir. Y ese fue el punto de inicio de AITAPI, que es la Asociación Española de Profesionales del Autismo, como un foro de profesionales que intentaban centrar su visión del autismo, buscar aquello que se estaba haciendo o el conocimiento escaso que había por el mundo, pero más fuera de España que dentro de España, porque en España estábamos empezando, y sobre todo con la idea de generar un modelo cada vez más consensuado, basado en parámetros pues, de la ética, de buena práctica, de evidencia científica, que entonces había muy poco, ¿no? Y a ese proyecto se fue sumando, fue como una rueda que empezó a dar vueltas y se fue sumando cada vez más gente y ahora mismo es un foro que da seguridad, seguridad a cualquier profesional de tener un entorno donde tú puedes compartir lo que haces, tampoco con un criterio de que el otro te va a criticar, ¿no? Es un foro donde realmente tú vas y presentas en distintos formatos, puede ser en formato de congreso, puede ser en un grupo de trabajo, puede ser solicitando apoyo para una investigación o un estudio, no solamente desde el punto de vista de investigación, sino también de buenas prácticas, ha dado mucho protagonismo también al profesional de atención directa y eso es lo que ha transformado mucho el autismo en España. Yo diría que no hay profesional en España que no pertenezca a la asociación, o sea, no hay rivalidad. Es un foro donde tampoco, un entorno donde tampoco hay rivalidades entre profesionales. Luego cada uno ya tiene su realidad. Muchos trabajan en la universidad, algunos del ámbito de la salud, muchos vienen de asociaciones o a nivel particular tienen centros de intervención temprana, de diagnóstico, de apoyo, pero muchos estamos vinculados o están vinculados a asociaciones. Y ha permitido como cambiar la interpretación y la comprensión del autismo de una manera como muy integral. Se van asumiendo también nuevos desafíos, por ejemplo,
lo que tú comentabas antes, que hemos tardado, pero bueno, afortunadamente vamos en la línea de dar protagonismo, mayor protagonismo y participación real a las personas con autismo, o abordar temas como el tema de la sexualidad, por ejemplo, como el tema de los derechos, como, bueno, el tema de la salud mental, temas que también han pasado, decimos aquí, como la patata caliente, ¿no? Como estos temas, como no estábamos formados, pues lo dejábamos pasar sin reconocer en el fondo que no sabíamos en profundidad del tema, pero que ahora hemos abordado, ¿no? Ya desde hace unos años. Y realmente es un foro donde te sientes bien. Y además tiene la ventaja, no solamente, pero bueno, eso no solamente esta asociación, yo lo vivo también, mi realidad, por eso decía antes que es difícil separar la parte profesional de la personal, de las muy buenas relaciones personales que se generan en ese entorno y en mi caso también con mi trabajo. Yo tengo la suerte de poder unir las dos facetas. Hoy diría, pues casi los hermanos de vida y las hermanas de vida que tengo son personas vinculadas al autismo, profesionales, familias y personas con autismo también. Wow. No, totalmente, que ese es el valor que yo le veo mucho a los grupos de apoyo de padres, ¿no? Que claro, la tecnología nos facilita mucho tenerlos, pero es que no hay nada como aprender de tus pares. En el caso de esta Sí. asociación de profesionales, obviamente, pero aquí también entre padres, el poder compartir y el poder, pues sí, compartir lo que te ha funcionado y lo que no, ¿no? Sí. Entre todos para, pues al final del día crecer juntos, ¿no? Hagamos comunidad. Forma parte de la red de apoyo para padres, madres, cuidadores y cuidadoras, donde encontrarás varios canales para interactuar con otras familias y obtener información y retroalimentación sobre diversos temas relacionados con el autismo. Inscríbete en www.iluminemos.org. Cuando hablamos de temas de conciencia, de concientización, ha habido sin fin y de iniciativas, de videos, de campañas, de cosas, pero yo creo que el rol más importante para crear ese cambio sistemático que queremos ver es la educación, Ujú. ¿no? ¿Cómo ves tú el rol de la educación cuando hablamos de un futuro más inclusivo? Ahí todavía nos queda mucho por hacer y yo, mira, yo te puedo decir muchas cosas que en mi contexto inmediato pueden funcionar, vamos, con el contexto a nivel de nación, de España, pero en el tema de la inclusión todavía tenemos mucho por avanzar, ¿no? Yo creo que se nos llena muchas veces la boca, a lo mejor voy a decir algo que políticamente no es muy correcto, ¿no? Pero se nos llena mucho la boca con el discurso de la inclusión, con el que estoy absolutamente de acuerdo, con la inclusión es un derecho, estoy totalmente de acuerdo, pero empleamos mucho tiempo en la retórica y luego la realidad discurre de manera paralela a la teoría. No solamente aquí, en otros contextos, ¿no? Nadie cuestiona la inclusión, nadie cuestiona qué es un derecho, nadie cuestiona qué es el faro hacia donde tienen que ir diseñados los servicios de apoyo. Fundamental, ha cambiado mucho la realidad en los últimos años, pero luego llegas a la realidad concreta y ves que todavía queda mucho por avanzar, ¿no? Que todavía hay realidades donde parece que la inclusión simplemente se limita a compartir la puerta de entrada de un centro educativo. Y ya no digo, hablamos de educación, de la etapa escolar, donde parece que nadie lo cuestiona, pero ya si hablamos de la etapa adulta, de la inclusión laboral, de la inclusión en espacios de ocio y en otros contextos ya a años luz, ¿no? Y siempre también pongo el ejemplo, yo doy una asignatura sobre inclusión laboral, que tú vas de la mano con una persona con síndrome de Down y una persona con autismo a una empresa y la puerta ya sabes para quién se va a abrir, ¿no? Porque la palabra autismo todavía tiene sus connotaciones negativas. Pero bueno, centrándonos en la escuela, que es el contexto en el que nadie discute, que es donde tienen que estar los niños y niñas, la escuela todavía le queda mucho por avanzar. También pienso que más allá de la inclusión y más allá del derecho, lo que hay que pensar es en el derecho a la persona a poder aprender, desarrollarse y disfrutar en el contexto donde esa persona pueda estar mejor, ¿no? Entonces, yo recuerdo un congreso en el que Patricia Howling, que la conoces, una investigadora muy relevante sobre autismo, comenzó diciendo, no todos los centros ordinarios educativos son inclusivos, ni los centros de educación especial son restrictivos, ¿no? Y algo que, digo, qué valentía decirlo en un congreso donde parece que lo políticamente correcto es decir que la única opción educativa son los centros ordinarios.
No, tenemos que buscar contextos donde las personas tengan las mejores oportunidades para estar bien emocionalmente, para poder desarrollarse, independientemente de si es una escuela ordinaria o si es una escuela, en el caso de que la persona necesita unos apoyos tan intensos y tan específicos, que sea una escuela más especializada. No quiere decir que esa escuela tenga que ser un gueto, puertas cerradas, sino que esas escuelas tienen que abrirse mucho más a la comunidad y las escuelas ordinarias o las escuelas comunes abrirse mucho más a lo que es el concepto de inclusión en sentido amplio, no solamente el que el niño esté o la niña esté en el aula, sino que participe, que tenga relaciones significativas y sobre todo que esté bien emocionalmente, ¿no? Porque todavía queda en eso mucho por hacer. No, totalmente. Es que me dejó pensando, ¿no? Mucho, porque otra vez, o sea, el autismo y sus contextos, ¿no? O sea, no todo sirve para todos y no podemos radicalizar en donde criminalizar la educación especial cuando es una opción para muchos, al revés, ¿no? Y creo que tampoco la educación regular debería de voltear a ver como la educación especial como algo romantizado, infantilizado, qué bonito, qué Sí, padre lo que sí. haces. Al revés, deberían de aprender en su conjunto para potencializar el desarrollo de las personas, ¿no? Ahora, eso en la parte educativa, después viene una etapa en la vida que creo que es fundamental en el desarrollo de la persona, que es la transición a la vida adulta, ¿no? Que podemos verla desde los 12, 14, 13, dependiendo de cada persona. Y ahí sí creo que tenemos un gap tremendo como escuelas, como sociedad, como servicios. Creo que hay muy poco para jóvenes, ¿no? Sí. Para ayudarlos a transitar. Entonces, sí, como de repente digo, ¿no? Quizá hemos atinado mucho en la intervención temprana, pero de repente estamos separando y dejando un gap y nos estamos preocupando hasta la inclusión laboral y no estamos viendo la transición a la vida adulta, Claro. cosa que tú tienes mucha experiencia en ello hasta donde sé, ¿no? Yo creo que además parece que identificamos la transición a la vida adulta con una edad concreta, ¿no? Por poner 14, 16, 18 años, me da igual qué edad. Pero parece que la transición empieza en un año en concreto y la transición es una transición. O sea, debería empezarse a trabajar desde la infancia. Hay áreas que son claves para el futuro de cualquier persona, con autismo o sin autismo. No pensemos solamente que el hecho de formar para una ocupación que le permita desarrollar un trabajo convencional o un trabajo en un entorno protegido es la clave para que luego puedan estar bien en la etapa adulta, ¿no? Estamos hablando de habilidades que las personas con autismo no adquieren de la misma manera que el resto, que aprenden de manera explícita, no implícita como el resto. Me refiero a habilidades de autonomía, relacionadas con la autorregulación, con el trabajo en equipo, con la tolerancia a la frustración, con la regulación y planificación. Todo eso que a nosotros nadie nos enseña en la vida, que las adquirimos y las vamos aprendiendo por propia experiencia y por esa capacidad que tenemos de aprender de manera casi automática, pero las personas con autismo el aprendizaje no es el mismo, ¿no? Esa es una de las razones por las que se habla de que el cerebro de una persona con autismo es diferente, porque en parte hay muchos procesos que son diferentes, pero el aprendizaje es diferente. Y eso no le hemos prestado atención durante muchos años. Y cuando esas habilidades son ya necesarias, urgentes, que es a partir de la adolescencia, donde los contextos son más abiertos, donde el mundo es más desestructurado, no en sentido negativo, sino que es más difícil controlar los contextos de adultos que los contextos de los niños, es ahí donde las personas con autismo evidenciaron que no habíamos sabido hacerlo bien, porque habíamos pensado que porque iban bien académicamente, en matemáticas, en lengua, en inglés, ese era el pronóstico mejor de desarrollo. Entonces, preparación para la vida adulta no es a partir de los 12, 14 o 16, es a partir del momento en que empecemos la intervención temprana. Eso es clave. Y luego la parte más de orientación hacia, por ejemplo, una carrera, unos estudios, las personas que puedan acceder a la formación superior o para el trabajo, que todos pueden trabajar. Aquí hablo de todos con la absoluta certeza de que todos pueden trabajar. Esa orientación vocacional tendría que empezarse desde la escuela. Detectar intereses, capacidades, equilibrar expectativas e intereses, porque a veces hay mucha discrepancia, para que puedan fomentar, por ejemplo, oportunidades para que vivan experiencias, aunque en un momento puedan ser reticentes, ¿no? Experimenten con nuevos materiales, con nuevos productos, con nuevas
herramientas, nuevos contextos, para ir observando qué contextos, qué actividades, qué materiales o qué intereses son su mayor preferencia y poder irlo orientando, porque muchas veces los intereses no te los van a verbalizar, o a veces cuando verbalizan un interés no está muy ajustado a un conocimiento real de lo que implica, por ejemplo, estudiar una cosa o trabajar una cosa. Entonces pasa, yo creo, fundamentalmente por poner a la persona en situaciones de vida, en que viva experiencias que le permitan ir ampliando su círculo de actividades o de contextos conocidos que le aportan seguridad, ir observando qué tareas, cómo le gusta trabajar, si le gusta más en grupo, de manera individual, en un entorno abierto, trabajos más de concentración o más de cantidad, trabajos en el exterior, qué tipos de tareas se le dan mejor. Y eso es lo que nos va a llevar un poco a orientar a tiempo, no esperar a que estudien algo, fracasen y vayamos probando a ver hasta encontrar algo que les pueda encajar mejor. Wow. Me encanta. Cada que te escucho apunto temas sí, porque se me abren miles de posibilidades de preguntarte, ¿no? Pero continuando un poquito con esa línea de tiempo, ¿no? Y con la experiencia que tienes hoy en adultos, incluso siendo profesor de una materia de inclusión laboral, ¿cómo ves el tema tú del mundo de inclusión laboral? Yo, por lo menos en mi perspectiva en México, veo mucho interés de las empresas, algunas muy congruentes, otras, vamos a llamarle greenwashing, por llamarle de alguna manera, ¿no? En donde sí tengo el interés y la voluntad, pero no estoy dispuesto a ponerle presupuesto y pues a ver cómo sale, ¿no? Me ha pasado de todo, oye, mándame un becario y metemos a alguien de becario y de repente estoy feliz con el becario, mándame otro porque ya acabó su periodo. Y digo, pues si estás tan feliz con el becario, ¿por qué no lo contratas a Claro. tiempo completo, no? O sea, entonces, no. Y tener que marcar esos límites en las relaciones con las empresas, hasta dónde empujamos, hasta dónde exigimos, hasta dónde, ¿no? Pero en España, desde hace 15, 18 años, por ahí hay casos dignos de estudio, ¿no? Yo he tratado de consumirme todos, desde una casa de Carlota, desde un especialista en España que yo he tenido mucho éxito, en Cataluña, en Museo Casaballó, o de La Falleda, ¿no? Que soy fanático de ese proyecto desde hace 10 años. Pero ¿tú cómo ves y hacia dónde deberíamos de estar prestando atención en el mundo o en el tema de inclusión laboral? Yo creo que una de las cuestiones principales es romper esa idea que todavía está muy anclada de pensar que la inclusión laboral se limita a un trabajo convencional, entre comillas, ¿no? De 8 horas en una empresa como lo que podamos tener o aspirar la mayoría de las personas, ¿no? Hablamos de personas muy diferentes, de intereses muy diferentes, de capacidades muy diferentes y tendríamos que pensar en una variedad de opciones que permitan que cada persona pueda desarrollar la parte laboral en un entorno lo más normalizado posible y desde el punto de vista de que se sienta productivo, ¿no? De que genere un producto o un servicio que tenga un impacto en el entorno. Y ahí cabe el empleo convencional, caben modalidades como el empleo con apoyo para personas que requieran de un apoyo profesional que se va retirando con el tiempo a medida que la persona va apoyando más en lo que es el entorno natural del puesto de trabajo. Deberíamos hablar también de opciones de empleo protegido. En España hay una figura que se llama Centros Especiales de Empleo. Son empresas convencionales, pero que están conformadas por al menos un 70% de personas con discapacidad. Y bueno, sí, lo ideal sería un empleo en un entorno lo más normalizado, pero vamos a pensar en diferentes opciones. Luego está todo el mundo del empleo protegido, de talleres ocupacionales o talleres prelaborales que están permitiendo que personas con muchas necesidades de apoyo, con necesidades de apoyo generalizado, puedan desarrollar tareas ocupacionales o pasos muy concretos de actividades laborales que den sentido a lo que hacen. Entonces, pensaría fundamentalmente en eso, en definir un abanico de opciones laborales que permitan que las personas, independientemente de sus intereses y capacidades, sobre todo capacidades y necesidades de apoyo, puedan encajar, ¿no? De manera que todos puedan trabajar, porque eso es una certeza. Ahí no dudo ni titubeo a la hora de decir, todos pueden trabajar. Unos Totalmente. podrán ser parte de una actividad ocupacional. Hay una cuestión que tiene mucha relación con la calidad de vida
y sobre todo con una percepción de bienestar, que es el sentido de la actividad. Claro, nosotros cuando somos niños, nadie nos pregunta a qué colegio tenemos que ir, queremos ir, incluso casi ni qué amigos, porque nos preparan y nos envuelven en la vida social, nos la anticipan, ni qué queremos aprender. Pero eso no nos lo pueden decir en adultos. Yo no me imagino que alguien guía en los lugares donde me voy a divertir, qué actividades voy a hacer, qué es lo que voy a aprender y en qué voy a trabajar, ¿no? Y sobre todo el que me incluyan en un trabajo donde yo no entienda el por qué hago las cosas. Claro, las personas con autismo, si queremos hablar de bienestar y de que tengan una buena vida, tenemos que buscar alternativas laborales que ellos perciban como actividades con sentido. La palabra sentido de la actividad es clave para pensar en la intervención en cualquier etapa y sobre todo que se sientan también productivos, ¿no? Actividades laborales que les permitan seguir aprendiendo, que les motiven. No hay nada más motivador, valga la redundancia, que ver a una persona en un entorno motivante, no digo con autismo, una persona en un entorno motivante, en un escenario que le gusta, cómo esa persona pone de su parte y encuentra sentido a cualquier esfuerzo que le pidas, a cualquier aprendizaje, a cualquier ajuste de la conducta que tú vayas a trabajar, ¿no? Y las personas con autismo, desde luego, no son una excepción. Queda mucho, porque discapacidad e inclusión laboral todavía estamos en una situación de mucha más vulnerabilidad que el resto de la población. Ya si hablamos de autismo, pues todavía una doble vulnerabilidad. Hay experiencias muy exitosas, como las que tú comentas, la realidad de la que hablábamos antes de las personas con autismo con menos necesidades de apoyo que cada vez tienen más visibilidad. Desde luego es asombroso y envidiable ver la capacidad profesional y el papel profesional que muchas personas con autismo están teniendo en el mundo, en realidad que antes era desconocida. Pero cuando hablamos de ya un incremento de necesidades de apoyo, ahí todavía lo tenemos muy complicado. Aquí en España, las organizaciones de familias, muchas de ellas han generado recursos de empleo protegido para las personas adultas con autismo y discapacidad intelectual, ¿no? Que serían las que ya sí o sí lo van a tener doblemente complicado en las empresas. Me encantó ese concepto de empleo protegido. Vamos, y hay dos cosas que yo he vuelto a ver España mucho, ¿no? El toma de la Confederación, que, bueno, a ver, tendrá sus oportunidades y sus retos y sus desafíos como toda colaboración y como todo proyecto, ¿no? Y este concepto de empleo protegido, porque en México no tenemos regulación que indique, ¿no? O sea, no hay regulación ni siquiera para ese concepto de emprendimiento social, que no busca ser una ONG, pero tampoco busca ser una empresa mercantilista como tal, ¿no? Y este concepto me quedó mucho, gracias, me lo voy a quedar bastante metido en la cabeza, porque sí creo que debemos de empezar a generar estos espacios, ¿no? Sobre todo para ese grupo que dijiste tú, ¿no? De autismo y discapacidad intelectual, que yo no coincido y pienso exactamente como tú. Todo mundo puede trabajar, todo mundo puede hacer algo. Sí, sí. Todos, ¿no? Si probemos las herramientas necesarias y los contextos adecuados para ello, ¿no? Si no, no, ¿no? Pon un pez a subir un árbol, nunca va a poder hacerlo, ¿no? Para Iluminemos por el Autismo, el bienestar emocional es prioridad. Si eres autista o familiar de alguien en el espectro, llama al 800-911-2985 para recibir acompañamiento psicológico gratuito. Marca desde cualquier parte de la República Mexicana, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Si vives fuera de México, contáctanos en nuestras redes sociales. Y de lo que poco se habla, y es parte de mi mayor interés, José Luis, de esta entrevista, eres, para mí, por lo menos, de los precursores en poner el foco en la calidad de vida, ¿no? A mí no se me olvida un congreso en Tijuana, 2016, finales de 2015, ya no me acuerdo, en donde tuve el gusto de conocerte y escucharte. Yo llevaba 3 minutos en el mundo del activismo, 4 minutos como papá, ¿no? Que aunque ahorita llevo 10, pero antes eran menos, ¿no? Pero son de cosas que muy poco nos dicen como padres los mismos profesionales, ¿no? Cuando llegamos a una consulta, cuando empezamos un proceso terapéutico y demás. Y creo que es fundamental
porque si Ujú. nos enfocamos en la calidad de vida de todo el entorno familiar, entonces las cosas van a estar mejor, ¿no? Ujú. Uno de los mejores consejos que a mí me dieron, ¿no? En una llamada con un especialista, con Michael Alessandri de la Universidad de Miami, que fue de lo primero que escuché yo de autismo, de que le pregunté y me dijo, Gerardo, el que te quede más cerca. O Ujú. sea, preguntándole de, oye, la terapia, ¿no? ¿Y cómo voy? ¿Y voy bien o me regreso? Y acá, y de repente, y estoy pensando en llevarlo a tal, a tal, a tal. Y se volteó y me dice, Gerardo, la que te quede más cerca. Ujú. ¿Cómo? Calidad de vida de tu familia. ¡Wow! Sí, sí. ¿No? Y se habla muy poco de eso y tú realizaste pues unos indicadores que he revisado, que me gusta evaluarme. Llego a la pregunta 25 y lo tiro porque digo, no me quiero confrontar todavía como esto como padre, ¿no? Pero platícame un poquito de ese trabajo, José Luis. Mira, ese trabajo fue un trabajo que inicié a partir de esa experiencia que te comenté antes, que fue como un punto de inflexión en mi trayectoria, el poder vivir ese proceso de duelo, ¿no? Y de reajuste de apoyos a la persona que perdió sus familias. A partir de ahí empecé a preocuparme y a ocuparme también de esa parte que hasta ese momento era como competencia de las familias, ¿no? Ujú. El pensar que los profesionales estamos para apoyar, pero no estamos solamente para enseñar y para trabajar habilidades, sino también para que lo que hacemos genere un impacto positivo en la vida de la persona con autismo. Wow. De hecho, las indicaciones de lo que hoy se considera una buena práctica, tenemos, por ejemplo, el referente de la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, Autismo Europa, muchas organizaciones están empezando ya también a insistir en que hay que evaluar no solamente en términos de resultados de aprendizaje, sino de resultados personales, ¿no? En términos de calidad de vida, porque al final nosotros venimos a este mundo y estamos para ser felices. Lo mismo las personas con autismo, lo que pasa es que necesitan nuestro apoyo, ¿no? Y cuando hablamos de calidad de vida, hablamos como de tres ámbitos. Uno es calidad en la intervención, o sea, tenemos que asegurar que la intervención que llevamos a cabo es una intervención basada en evidencias, y la evidencia no solamente te la da la investigación, la evidencia te la da la ciencia y la experiencia. Hoy afortunadamente tenemos investigaciones que nos dicen lo que es eficaz y recomendable en autismo. Nos hablan también de que hay muchísimos tratamientos que son producto de charlatanería y de búsqueda de recursos económicos y que no tienen validez en autismo. Eso hay que decirlo alto y claro. Y además tenemos la experiencia, que también es fuente de conocimiento, ¿no? Experiencia es que si hay algo que está dando resultados con evidencia palpable, ¿no? Que lo estás viendo con experiencias concretas en países muy diferentes, es que está funcionando, ¿no? Entonces, la calidad de la intervención es fundamental, basar en una buena práctica. Otro de los ámbitos es la calidad de vida familiar, desde la perspectiva de lo que para la familia supone tener un hijo o una hija con autismo, ¿no? No desde la perspectiva de la calidad de vida en general. Yo, como profesional o como organización, no puedes asegurar el bienestar material de la familia o determinadas cuestiones que son de calidad de vida más allá de tener la discapacidad en tu entorno, pero sí que hay muchas cosas, como puede ser el acompañamiento, como puede ser el sentirse apoyados emocionalmente, estas cosas que tú relatabas cuando uno comienza, que tiene mucha información pero no tiene asesoramiento ni orientación, tiene recursos pero a lo mejor no tiene cercanía con otras familias, no tiene esa cercanía a lo mejor de los profesionales más que profesionales que desde el punto de vista técnico dan orientaciones. Hay muchas cosas que tienen relación con la calidad de vida desde la perspectiva de tener un hijo. Con autismo hay herramientas que la permiten evaluar y que automáticamente te dan pistas para mejorar el apoyo a las familias. Y luego está el tercer ámbito, hemos hablado de calidad de la intervención, calidad de vida de las familias, la calidad de vida fundamentalmente de las personas con autismo. Y esto, ahí hemos avanzado mucho en herramientas y en metodologías. Siempre hablo de poner voz al silencio, ¿no? Cuando hablamos de autismo, hablamos de muchas personas que no hablan y tenemos que buscar herramientas y metodologías que permitan que esa persona nos traslade cómo está. Vale, no habla, no comprende las preguntas, pero hay conductas, hay indicadores emocionales, conductuales, que poniéndoles en diferentes situaciones de vida, vamos a observar cómo se van sintiendo, ¿no? O sea, que son metodologías que cuestan más trabajo, pero son posibles. Podemos evaluar calidad de vida en todas las personas con autismo. Y no solamente eso, sino también tenemos metodologías
para, a partir de lo que nosotros hayamos detectado que genera menor satisfacción, vamos a promover cambios, planificar metas personales que sean la excusa para mejorar la satisfacción, ¿no? Entonces, poner el foco no solamente en eso, en evaluar con registros cuántos aprendizajes no, eso es importante, pero igual o más importante, y sobre todo yo conforme las personas van siendo más adultas, es evaluar cómo se sienten, ¿no? Es evaluar cómo están emocionalmente, cómo están a nivel de relaciones personales, cómo están físicamente, cómo están a nivel de oportunidades de inclusión y de oportunidades de seguir aprendiendo o poder descubrir nuevas fuentes de diversión, por ejemplo, ¿no? Entre otras muchas dimensiones relacionadas con la calidad de vida. Wow, es que para mí acabas de dar en muchos clavos, ¿no? Porque yo lo veo y es inevitable para mí ponerlo o personalizarlo, ¿no? Pero yo siempre he dicho que la brújula más fuerte para mí, mi norte y el cómo saber si voy bien o lo estamos haciendo bien o no es la sonrisa de mi hijo. Sí, ¿No? sí, O sí. sea, literal. Y luego nos hemos tardado en tomar lectura de diferentes contextos o circunstancias que no están contribuyendo en nada, ¿no? Y te pongo un ejemplo, de repente, vamos, toda su vida escolar de alguna manera se subía feliz al camión todos los días. O sea, digo que a mí era la revelación máxima de la felicidad absoluta, el acto de subirse un camión, ¿no? Y hubo un momento en cambios de monitor y demás que eso dejó de pasar. Y nos tardamos en leerlo porque decíamos, ¿por qué no se quiere subir? Qué Claro, raro, claro. ¿no? Y minimizamos eso. Y ahorita de repente volvimos a hacer cambios y demás, y de repente otra vez estamos ahí. Y son cosas que a lo mejor obviamos o no nos fijamos o no le prestamos la atención como padres y creo que son fundamentales. Sí. Sí, además de lo que acabas de decir, tiene relación con lo que habíamos comentado antes de que, o sea, el autismo es lo que no se ve. Si nosotros nos quedamos en lo que se ve, en esa conducta de tu hijo de no querer subir al transporte, desde nuestra propia forma de ver el mundo atribuimos una causa o una intención que es errónea. No le gusta ir al colegio. No, y seguramente no tiene nada que ver. El colegio le sigue fascinando o el lugar donde va en la furgoneta. Pero hay factores del contexto, a lo mejor es algo sensorial, cualquier variable, un cambio de profesional, un cambio de ruta puede ser, un cambio de color, de textura del asiento. Hasta de chofer del camión. Claro, 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 que pueden generar un rechazo, pérdida de seguridad. Lo que vemos, si no lo entendemos, el niño no quiere ir al colegio. Si lo entendemos, hacemos un esfuerzo brutal por ir modificando, analizando qué factor es el que ha podido causar eso. Y al final, en la mayoría de los casos, se da con él. En otros cuesta mucho. Esto no es nada fácil, pero al menos no caemos en lo fácil, ¿no? De decir, no quiere ir al colegio, ya le llevo yo, por ejemplo, ¿no? Que tampoco estaría mal. O no quiere ir porque O no está quiere ir. puberto y está de retador y no quiere ir Eso es. porque es un tema conductual y no Eso tenía es. nada que ver. Eso es. O también muy típico, no es que es adolescente, no quiere ir, no tiene nada que ver la adolescencia. Puede ser cualquier pequeño cambio que les hace perder la seguridad. Claro, es una forma de percibir el mundo que nada tiene que ver con la nuestra. Nosotros tenemos imaginación y esa imaginación no solamente es fantasía y creatividad, sino la imaginación es generar automáticamente recursos para buscar alternativas, por ejemplo, cuando algo no sale como teníamos previsto, y eso nos da seguridad, no nos desregula. Cuando hablamos de dificultades de imaginación, fíjate qué implicación puede tener en las personas con autismo, junto con otras, ¿no? Que hace que cualquier cosa imperceptible puedan perder la seguridad. De repente, esto no pasó porque y ayer, o sea, esto ha pasado y ayer no pasaba. Si hoy ha pasado y ayer no pasaba, no sé dónde estoy. Si no sé dónde estoy, no sé qué va a pasar. Mi nivel de ansiedad se incrementa, mi miedo. ¿Y qué es lo que hacemos cuando tenemos miedo y ansiedad? Intentamos huir de la situación. Entonces, hay que entender el autismo una vez más para poder interpretar todas estas cosas y eso tiene mucha relación con la calidad de vida. Para mí es un tema que me fascina, pero sobre todo porque queda tanto por hacer y te exige tanto esfuerzo que yo creo que no hay un objetivo más importante, ¿no? Si tú logras que una persona con autismo, bien, no es verbal, pero no quiere decir que no pueda comunicar, no puede hablar, pero comunicar sí, comunica a través de la sonrisa. O hay personas con autismo a lo mejor para las que la alegría, o sea, la sonrisa no es identificativa de alegría.
pueden expresar la emoción con un gesto que aparentemente es un gesto, este movimiento, por ejemplo, ¿no? de mover las manos. Lo pongo como ejemplo porque hay personas que conozco que mueven así las manos y dicen, uy, madre, que está nervioso, pero hay otras personas que dicen, está feliz. Entonces es identificar cuáles son el indicador conductual o verbal o emocional de tu hijo, de cualquier persona con autismo, identificado con alegría, con miedo, con incertidumbre, para poder ir valorando cómo se sienten las distintas circunstancias, ¿no? Entonces, es un tema muy bonito. Yo ahí nos Guau. podemos sentar, estamos horas hablando de eso. Totalmente. ¿Y cómo te has desafiado a ti mismo en esto? Que me gustó mucho y me llamó mucho la atención que en el momento que toqué el tema de calidad de vida, tu cara cambió, tu sonrisa cambió, ¿no? Que claramente es un signo de que te apasiona profundamente el Sí. tema, ¿no? Pero, ¿cómo te desafías en ello y qué te inspira a seguir adelante? Mira, yo empecé a interesarme por el tema de calidad de vida con esa circunstancia que te he mencionado y también en el año 2000 recuerdo que la asociación fue evaluada para obtener un sello de calidad, que no sé si os suena la ISO. Ujú, La ISO ujú. es una norma internacional que en aquel momento estaba hecha para empresas convencionales, de coches, de fabricación de muebles de cocina, pero para nada organizaciones sociales. Fue un proceso muy duro adaptar la ISO al funcionamiento de una organización de autismo que es una Ujú. empresa que tiene recursos, que tiene procesos y que tiene resultados. Es una empresa, pero pasar de un esquema a otro fue complejo. Fue tanto trabajo que cuando fue la primera evaluación, obtuvimos la acreditación en el 2000, me quedó como un poco de insatisfacción, porque pusieron sobre todo la mirada en si cumplíamos los procesos que habíamos definido y si trabajamos de acuerdo a los procesos, tal como los habíamos concretado. Entonces, por ejemplo, bueno, pues apoyáis a 15 personas con autismo. A ver, actas de reunión con las familias, porque habéis dicho que tenéis relación con las familias. Programas de los 15, bien, pero se quedaban en lo superficial. No se metieron en si realmente los programas eran programas que se ajustaban a las personas. Pero fue tanto trabajo que digo, hay que continuar complementando estas herramientas de evaluación de calidad y empecé a trabajarlo desde una perspectiva nada científica, ¿no? Empecé a escribir, yo coordinaba los programas de adultos, el centro de adultos en Autismo Burgos y empezamos a generar una herramienta casera. En el año 2004 me inquietó el ampliar un poco mi información y empecé los cursos de doctorado en la Universidad de Burgos y ahí presenté como posible trabajo de tesis doctoral este proyecto. Vieron que tenía mucho potencial y además tenía la ventaja, que eso realmente la tuve, de tener contactos a través de ETAPI con otros profesionales que me ayudaron ya a validar esta herramienta de evaluación. Validamos la herramienta, presenté la tesis, salió una plaza en la universidad y di el salto a la universidad. O sea, este tema, fíjate cómo luego además reorientó mi actividad profesional. Sigo vinculado a Autismo Burgos, a la Fundación Miradas. Yo siempre digo, casi trabajo más para el ámbito del autismo que para el ámbito académico. Y hemos seguido implicados en este tema de calidad de vida. Autismo España, que es la confederación a nivel nacional que representa a la gran mayoría de organizaciones de autismo aquí en España, creó la red de calidad de vida, que nos juntó a profesionales de diferentes entidades y desarrollamos metodologías y una aplicación también de evaluación de calidad de vida. El año pasado actualizamos la herramienta que diseñamos hace ya 14 años. La actualizamos y la estamos pilotando, o sea que ha sido una vez más esa rueda que empiezas y que ya no es, ya no paramos, ¿no? Porque luego paralelamente hemos evaluado, bueno, realizado procesos de evaluación, ahora hemos terminado de evaluar los centros y los servicios de Autismo Burgos y también procesos de evaluación de calidad de vida personal que han implicado luego propuestas de mejora, entonces estamos continuamente sin poder parar, porque una cosa va llevando a la otra. Ahora estamos con el foco también en el envejecimiento para pensar en indicadores que nos ayuden a reorientar los apoyos, ¿no? Cómo podemos ir ajustando los programas de empleo, de formación, el ritmo de vida de las personas. Sí, que los apoyos también son evolutivos, ¿no? Claro, claro, claro. Que previsiblemente la ciencia todavía no nos indica cuál es la edad, pero a partir de los 50 años hay que estar alerta. Entonces, ahí estamos con el tema de calidad de vida, pero ya en la tercera edad.
Wow. No, y es que eso es a mí lo que me impacta, ¿no? Y me impresiona mucho de ese trabajo en particular, ¿no? Que lo definiste muy bien, o sea, echaste a girar la rueda y a partir de ahí viene una evolución constante, constante, Ujú. constante. Y algo que me gusta mucho, el propio cuestionamiento de si estamos yendo en el camino correcto o tenemos que echarle más aire a la rueda o más Sí. espuma o pasarla por terracería a ver qué pasa, ¿no? Ujú. Eso me gusta mucho, José Luis, de verdad como papá, como activista, como todo, puta, lo valoro de verdad eh, muchísimo, porque se abren muchas puertas, ¿no? O sea, se abren muchas puertas y muchas oportunidades de aprendizaje. El nuevo termo Wingstop Lover está aquí. Adquiérelo por solo 299 pesos y llévate de regalo una Heineken para estrenarlo. Vuélvete un Wingstop Lover junto a los expertos en sabor. Me regreso un poco o un tantito en el tema, pero hablamos mucho o se habla mucho de hoy el autismo de bajas necesidades de apoyo, ¿no? Este autismo funcional, que cada vez que digo funcional y aunque haga comillas me caen a palos, ¿no? Que Sí, porque sí, no se sí, dice sí, sí. así y demás y bla, ¿no? Etcétera. Y digo, bueno, está bien, ¿no? También tenemos que hablar en términos coloquiales algunos humanos, ¿no? Sí, sí, No sí, pasa sí. nada. Pero cuando hablamos y hablamos mucho de este empoderamiento de los papás y de la propia persona y demás, ¿no? Pero también creo que todas esas narrativas y si nada más estamos volteando a ver eso, esa no es la realidad de cuando hablamos de un autismo nivel 3 de apoyo, ¿no? Un Ujú. autismo y discapacidad intelectual, ¿no? Y si me voy al tema de autismo y discapacidad intelectual, ¿cuál es la mejor práctica que tú has identificado en, no sé, tratar de segmentarlo en 3 etapas de vida, por ejemplo, o en 2, ¿no? Joven y transición a la vida adulta. Bueno, una puntualización sobre el tema de la terminología. Yo ya he llegado a un momento en que utilizas la terminología de la manera más respetuosa, sabiendo que la terminología va a cambiar y que siempre va a ser cuestionable por alguien, ¿no? Eh, Antes Totalmente. hablabas de autistas, hubo un momento en que cuando hablabas de autistas había gente, no personas con autismo, las personas con autismo reivindican el concepto de autista, trastorno del espectro autista, que a mí esa no me gusta nada, pero se utiliza, pero tampoco me rechina el utilizarla. O sea, más allá de las palabras, yo creo que están las actitudes, y en eso estamos de acuerdo que tenemos las mismas. No hay que perder el tiempo en forma, sino en el fondo. Y en el fondo es a lo que vas tú con la pregunta sobre experiencias. Yo creo que en el tema, por ejemplo, de adultos, empiezo por arriba. En el tema de adultos, yo creo que hay que fijarse y hay que mostrar a las familias para que las familias sean capaces. Yo soy un defensor del movimiento promovido por familias, porque la sociedad no podemos esperar que nos dé todos y al final son las familias las que están resolviendo la situación del autismo en gran parte del mundo, que conozcan evidencias y experiencias reales de inclusión en la etapa adulta, de inclusión laboral. Y ahí conozco experiencias en México, conozco experiencias en muchos países y conozco experiencias en España. Y sobre todo de esa parte del colectivo que uno etiqueta como más complicada, más difícil, ¿no? Pensar que una persona con autismo y discapacidad intelectual pueda trabajar. O pensar que, bien, que hagan un trabajo pero que estén entretenidos. Y parece que uno tiene el esquema del contexto infantil, como tú decías antes, del contexto, cuando hablamos de protegido, de ser un contexto donde le estemos entretenidos. No, 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 no. Cuando hablo de un empleo protegido, de un contexto protegido, hablo de un contexto en el que tú entres y pudiera trabajar cualquier persona con máquinas, herramientas y materiales convencionales que se traduzca en un servicio o en un producto. Y ahí puede ser que una persona haga un paso, otro dos, otro todo el ciclo de una actividad concreta. Entonces, yo creo que esa es una de las iniciativas que tendría que visibilizarse en contextos donde, como no existen, parece que no son posibles, ¿no? Por ejemplo, una iniciativa ya que me queda muy cercana, ¿no? Nosotros en España hay una organización que se llama la ONCE. ONCE es una organización nacional Ujú. que apoya a personas con discapacidad visual, pero que aporta muchos recursos también y programas de apoyo a otras discapacidades, ¿no? Y nos está financiando desde hace 8 cursos académicos un curso
donde 15 jóvenes con discapacidad intelectual y del desarrollo. Este año tenemos 4 jóvenes con autismo entre 18 y 30 años, se incluyen como universitarios de pleno derecho a la universidad, haciendo un curso universitario. Están con nosotros todo el año. Pero no están simplemente utilizando un aula de la universidad, sino que están, por ejemplo, yo te comentaba que imparto una asignatura en pedagogía de inclusión laboral y están dentro de mi clase. Hay 2 horas a la semana, la asignatura tiene 4 horas, 2 teóricas y 2 prácticas, están dentro de mi clase, no es la única asignatura donde están, compartiendo con el alumnado de pedagogía en pequeños grupos y haciendo proyectos, materiales, recursos y actividades enfocadas a la inclusión sociolaboral. Entonces, realmente son personas con, en este caso, autismo y discapacidad intelectual, con unos niveles de participación impresionantes, con una ausencia absoluta de conductas problemáticas, con un nivel de motivación y de asistencia que nos desborda, porque hasta en vacaciones nos piden venir o cuando se prevé que hay una fiesta quieren venir a la universidad. Es impresionante cómo aceptan, por ejemplo, los ajustes, por ejemplo, en conducta, yo que sé, en el manejo del móvil, en el uso del WhatsApp, en temas de autonomía personal, de vestido, de presencia, de conducta, cómo tiene sentido porque están bien en este contexto, ¿no? Y eso, si lo trabajáramos en una sesión de habilidades sociales o de comunicación, yo como poco les tiraría el cuaderno a la cabeza porque ya me aburriría con 20 años, con 25, trabajar siempre lo mismo, ¿no? Entonces, son experiencias que en México la hay una universidad en Puebla, Universidad del Valle de México, hay una experiencia excelente de inclusión también de personas con autismo y discapacidad intelectual. Ya te daré más detalles. Y hay unas experiencias fantásticas. Te nombro esas 2 porque las conozco, las he visitado y son realidades, ¿no? Donde están incluidas personas con autismo y discapacidad intelectual. Creo que bueno, esos 2 pueden ser como buenos No tenía en el radar para nada el tema de la Universidad del Valle de México. Sí voy a querer darle ahí Es seguimiento, que me comparte más información. una organización impulsada por un profesional que desarrolla como itinerarios de inclusión personalizados donde se incluye a personas con... Aquí, por ejemplo, en Burgos es un curso, no es un curso de especialización laboral, es un curso de especialización en habilidades, en competencias adaptativas, en esas habilidades para la vida en general, ¿no? Que te van a servir para cualquier empleo o cualquier proceso de inclusión. En Puebla, el claustro humanista se llama, es una universidad donde hacen como itinerarios formativos con formación transversal común a todos los itinerarios y luego como especializaciones. Es una opción específica para autismo y en el Valle de México es una organización que busca asignaturas en distintas carreras adecuadas o ajustadas a perfiles muy concretos de personas y fomenta su inclusión. Así como experiencias muy cercanas. También en México conozco experiencias de inclusión laboral, organizaciones, está la Fundación ACE en Guadalajara, está la Casa Ramén en Los Cabos y más organizaciones que también tengo contacto que están haciendo muy buenas prácticas con personas adultas con autismo y discapacidad intelectual. Y luego yo creo que en el tema de niños o en el tema infantil, parece que la parte de inclusión educativa, con toda la diferencia de desarrollo en los diferentes países, es algo como que más o menos avanza en todos los contextos y tampoco podemos innovar mucho más, pero está la parte de inclusión en otros contextos, ¿no? Sobre todo lo que tú decías en contextos de ocio, en hacer accesibles, por ejemplo, los contextos de salud, los entornos y las pruebas médicas, en hacer accesibles espacios que uno piensa que, pero es que son espacios donde uno va a pasar parte de su vida, como puede ser la peluquería, como puede ser el aeropuerto. Hay muchas iniciativas que están permitiendo que los niños y las niñas estén realmente, no simplemente vayan, sino que estén y formen parte y se diviertan y aprendan en otros contextos más allá de la escuela. Ahí, como tú dices, está yo creo que casi todo escrito, está casi todo escrito. Pero también afortunadamente hay experiencias donde ves que lo escrito sí que es posible.
Ay, lo dijiste muy bien y creo que lo has señalado varias veces, ¿no? Es la teoría con la práctica, la teoría con la práctica y la teoría con la práctica. Si no, no vamos a ningún lado, ¿no? Wow. Y José Luis, enfocándome un poquito ya hacia el final, para no extendernos mucho más y muy agradecido obviamente de tu tiempo, pero una pregunta que me gusta hacer mucho, ¿no? Si pudieras sentarte y tomar un café con cualquier figura pública para discutir el autismo y la inclusión, ¿quién sería y qué le preguntarías? Uf, figura pública, dices a nivel político o a nivel de... Academia, profesional, figura no tan pública. Ya, ya, ya. A nivel académico, por ejemplo, yo que estoy ahora más directamente en el entorno universitario, pues hablaría con los que legisla para que entendiera que la formación tiene que cambiar la formación universitaria, que debemos dejar de formar a los profesionales pensando en que solamente existen niños y solamente existen el contexto escolar, que tenemos que hablar de futuro, que tenemos que hablar de inclusión laboral, que tenemos que hablar de sexualidad, que tenemos que hablar de vida independiente y que tenemos que hablar de otras áreas que no son las curriculares, que para las personas con autismo son tan importantes como las curriculares, ¿no? Hablaría también con alguien responsable de ofrecer una imagen positiva y normalizada del autismo, porque todavía, bueno, vosotros que os dedicáis fundamentalmente a la sensibilización, detectáis muchas más situaciones que las que yo pueda detectar del uso, por ejemplo, del término autista de una manera errónea y sobre todo siempre casualmente, no errónea, sino ligado a connotaciones negativas. A mí eso me parece fundamental. También, ojo con solamente mostrar el autismo reflejando un sector de las personas con autismo. Hay muchas películas y series de televisión que están muy bien hechas, muy bien planteado la temática del autismo, pero todavía como que cultivan mucho la idea de que las personas con autismo son genios o tienen unas habilidades especiales. Tenemos que centrarnos mucho más a la sociedad y generar entornos, eso, que permitan comprender y que generen accesibilidad como la que comentábamos antes en muchos contextos. Y me gustaría también hablar con familias para transmitir esperanza. Yo creo que eso es fundamental. Ya te digo, no es un discurso fácil y recurrir a esperanza por esperanza y simplemente por llenarnos la boca de buenas palabras, pero claro, el enfrentarse al autismo para una familia, tú mejor que nadie lo sabes, todo el mundo venimos o tenemos nuestro proyecto vital e incorporamos el tener un hijo que no tenga ninguna dificultad, que no tenga discapacidad. Nace y parece que nuestras expectativas están cubiertas. En otras condiciones de nacimiento ya bruscamente te tienes que acomodar tu proyecto vital y el autismo aparece como tan de repente que el reajuste es fundamental, ¿no? La soledad de las familias, esa sensación de que, bueno, yo creo que pasan por todas las partes del duelo, pero sobre todo esa soledad y ese a veces sentirse que no tienes a nadie con el que compartir, porque el profesional no llena ese hueco. Por mucho que sepamos, por mucho que hagamos un diagnóstico fabuloso, por mucho que tengamos experiencia, el apoyo que puede dar una familia a una familia en diferentes etapas es fundamental. El apoyo profesional es fundamental, pero el apoyo familiar. Entonces yo veo que en muchos contextos las familias todavía están muy aisladas, ¿no? No hay una cultura de unirse y no hay una cultura de generar organizaciones que permitan que entre muchos crear recursos es mucho más fácil que pensar en el futuro solo, ¿no? Pensar en el Y futuro... ahí para mí la misión imposible es crear comunidad, ¿no? Porque al Sí, final, y sí, una comunidad es tan valiosa como aquello que aportan sus miembros. Entonces, cuesta mucho trabajo, pero vamos, me resonó eso de que el profesional no puede cubrir esa necesidad o esa problemática o esa causa de aislamiento de las familias. sí, sí, sí. Lo que tú mencionas de comunidad es fundamental. Una vez más, hablamos de futuro, ¿no? La pregunta de toda la familia, la inquietud, ¿qué va a pasar de mi hijo cuando yo no esté? Ese es el miedo y el terror de las familias, comprensible. Eso no hace falta ser padre o madre de una persona con autismo para ponerse al menos una parte en la piel de las familias. Pero eso se alivia mucho más cuando perteneces a una red en la que trabajas por un proyecto común, ¿no? Yo ahora estoy muy vinculado a una fundación, se llama Fundación Miradas,
que es como la hermana pequeña de Autismo Burgos. Autismo Burgos ofrece los servicios, los apoyos directos, y la Fundación Miradas tiene como objetivo el asegurar la capacidad jurídica, los derechos y el apoyo que una persona con autismo pueda necesitar en el futuro, sobre todo pensando cuando las familias no estén, ¿no? Habrá personas con autismo que no tengan familias, y habrá personas con autismo que tengan hermanos que a lo mejor residan lejos o que tengan una vida compleja y que necesiten apoyos, que hasta ese momento lo han dado los padres, para que los padres tengan la tranquilidad de que cuando yo no estoy, mi hijo va a estar bien apoyado en cuanto a los derechos y a la prestación de apoyos que requiere, ¿no? Entonces, eso, testimonio de los padres, como que da mucha tranquilidad a las familias. Y eso es lo que más les quita esa carga de pensar en el futuro. No, totalmente interesantísimo, José Luis, y de verdad es que me dejas una cantidad de información que digna de ir a revisitar y a revisitar constantemente, ¿no? Y bueno, para terminar, José Luis, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente hoy cuando escuchas la palabra inclusión? Pues trasciendo la parte educativa, no pienso solamente en inclusión educativa, pienso que todavía tenemos mucho que hacer, que muchas de las experiencias de inclusión disfrazamos la segregación con la palabra inclusión y que no estamos consiguiendo que en todos los casos realmente las personas con autismo sean partícipes, que estén en un aula o en un entorno laboral y tengan relaciones significativas con sus compañeros de trabajo, que aprendan y se diviertan con ellos, ¿no? Y eso es todavía un reto enorme para conseguir en España, y yo creo que generalizo en cualquier país. Por mucho que tengamos políticas, normativas, aquí tenemos una estrategia nacional de autismo, tenemos la referencia de la convención, tenemos ley de derechos de personas con discapacidad, estamos bien armados jurídicamente, pero queda por hacer. Y yo no conozco un país donde la situación sea la ideal. Qué envidia, porque por lo menos están bien armados jurídicamente, mientras aquí no hay un plan, no hay una estrategia, no hay nada, y ha sido un desgaste el tema de la incidencia pública frustrante, de llegar a un momento de decir, no le contesto el teléfono a nadie, me da igual, ya que hagan lo que quieran, ¿no? Porque ves que no avanza y porque ves que propones y propones y propones y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, esas frustraciones las dejamos para otro momento. Por último, José Luis, si tuvieras una varita mágica, ¿qué te gustaría hacer respecto al autismo? ¿Qué me gustaría hacer? Hace años, recuerdo que salí de un congreso y un investigador que estaba hablando sobre la investigación en el campo de la neurobiología y la genética, dijo, estamos ante un futuro prometedor, ¿no? Y yo te hablo a lo mejor hace casi 20 años, pues salí con la esperanza de que llegaría el momento en que conoceríamos las causas del autismo. Y en 3-5 años. Que conllevaría también una prueba diagnóstica que permitiera detectar el autismo y sobre todo empezar a intervenir lo más tempranamente posible. No sé, cada vez se va haciendo más complejo esto del origen del autismo, y creo que eso no lo vamos a conseguir. Pero creo que ahora, y ahora hilo con mi deseo, los niños que nacen con autismo tienen un camino que han andado los que son adultos, y el pronóstico de desarrollo y de futuro es muchísimo mejor, 100% mejor que lo que era para un niño con autismo hace 20 o 30 años. Y eso es lo que me gustaría ver. Me gustaría que se desestigmatizara la palabra autismo y que realmente las personas con autismo, que además cada vez están más presentes en nuestra vida, ya no desde el punto de vista profesional, es que ya es muy extraño no tener en tu entorno familiar una persona con autismo, amigo, conocido o compañero de trabajo, realmente tuvieran lo que ellos nos están demandando, ¿no? Enséñame a que este mundo sea más comprensible porque es el que me ha tocado vivir. Entonces me encantaría, porque si hacemos accesible el mundo, lo estamos haciendo, insisto, para nosotros mismos. Yo cuando hablo de adaptaciones digo, me encantaría tenerlas también, porque mi mundo sería mucho más fácil. Así que, 100%. Pero bueno, en eso vamos. Vamos a confiar que lo poco que podamos ir haciendo, al final suma mucho y los cambios van generándose. Y eso es bueno, pienso en estos 35 años, han cambiado mucho las cosas. Pienso en otros 35 años, que ya no estaré, pero seguro que también los cambios van a ser grandes.
Totalmente. Y yo veo esos cambios como un efecto compuesto, ¿no? En donde van cada vez más, o sea, la curva ha sido cada vez más prolongada y más inclinada hacia arriba, ¿no? Y creo Sí, que sí, los sí. tiempos de impacto, por lo menos es lo que me gusta pensar, van a ir reduciendo, ¿no? Yo creo que hace 10 que que empiezo yo en el tema del autismo profesionalmente, vamos, evaluó los 10 previos a donde yo estoy y y los 10 posteriores a donde yo empecé, y la curva en el conocimiento es Sí, sí, exponencial, sí, ¿no? sí. Y eso, pues obviamente da esperanza, ¿no? Ujú. José Luis, las personas que se quieran poner en contacto contigo, ¿en dónde te pueden contactar? Pues mira, tengo el correo de la universidad, te puedo pasar, es JLC, de José Luis Cuesta, JLC Gómez, @ ubu de Universidad de Burgos, .es, de España. JLC Gómez, @ ubu.es. Y si no, a través de Facebook, ahí tengo voy colgando, lo utilizo sobre todo para temas de contactos, bueno, personales, pero fundamentalmente los que tienen vinculación con el autismo y todo lo que hacemos de iniciativas para poder divulgarlas. Así que nada, encantado de poder echar una mano allá donde se necesite. Buenísimo, José Luis. Muchísimas gracias. Muy bien, a ti y a nada, ha sido un placer. La próxima delante de una cerveza y unos tacos, ¿eh? Por favor. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales, etiqueta Iluminemos por el Autismo y ayúdanos a llegar a más personas para conocer un poco más de eso que llaman autismo. Forma parte de nuestra comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, a LinkedIn. O escríbenos a contacto@iluminemos.org. Iluminemos Podcast. Por la inclusión. Por la empatía. Por el respeto. Iluminemos Mentes. Corazones. Personas. Familias. Iluminemos por el autismo.